Hola a todos y bienvenidos a este módulo de comunicación oral en el que vamos a ver algunos consejos para conseguir que vuestra oralidad, que vuestra oratoria sea un poquito mejor, no solamente en lo relativo a vuestras presentaciones, ya sean en el ámbito académico o profesional, sino también, como vais a ver, en todos los aspectos de vuestra vida y en cualquier dimensión. Yo soy Raquel Abullón y soy comunicadora. Trabajo ayudando a personas, instituciones, empresas u organismos a transmitir mejor en voz alta sus ideas, hacer que lleguen a los demás y además intento que ese proceso sea lo más satisfactorio posible, es decir, que tratemos de eliminar ese pequeño sufrimiento o esa ansiedad que la mayoría de gente, no sé si vosotros seréis también parte de ese grupo, pues tiene al hablar en público. Antes de entrar en materia me gustaría que dedicarais unos segundos a pensar en lo que os planteo. ¿Conseguimos siempre decir todo lo que queremos? Y cuando digo decir, me refiero simplemente a encontrar las palabras, a encontrar las frases, a saber poner nuestras ideas en palabras. ¿Conseguimos siempre decir todo lo que queremos? Y voy un paso más allá. Os pregunto ahora, ¿conseguimos siempre transmitir todo lo que queremos? Es decir, no solamente ya encontrar las palabras, encontrar ese grupo, encontrar esa fórmula, sino además ser capaces de que esto llegue a las personas con las que estamos hablando. Bueno, pues no sé cuál será vuestro caso, pero la mayoría de personas suelen contestarme que no siempre es fácil. No siempre es fácil encontrar las palabras, pero tampoco es ni muchísimo menos fácil conseguir que esas palabras lleguen, conseguir transmitir a los demás. Así que en este ratito que estamos juntos vamos a dedicarnos a ver por qué ocurre esto, cuál es el problema y por qué no siempre conseguimos impactar con nuestras palabras en los demás tal y como desearíamos. Fijaros que uno de los principales problemas que hay con esta cuestión es que mucha gente cree que la oratoria, que esa elocuencia al hablar en público es un don. Es decir, que hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene. Y os puedo asegurar que esto no es en absoluto así. La oratoria es una aptitud que, como tantas otras, se trabaja. Es decir, es una cualidad que tenemos que ir adquiriendo poco a poco con nuestro trabajo. Y fijaros que esto ocurre en todos los ámbitos. No penséis que vosotros sois un caso aislado si en un momento dado se os ha dado mal o habéis sentido que habéis fracasado, que no habéis conseguido expresar lo que queríais. Os voy a poner un pequeño ejemplo de personas que están en cargos públicos, que están muy visibles, que tienen responsabilidades y que se supone que deberían ser capaces de transmitirnos siempre con elocuencia todo aquello que quieren o que piensan y que, sin embargo, como vais a ver, no es así. Y les voy a dar 3 argumentos de peso, de mucho peso, para votar el próximo domingo. Uno tiene que ver con las pensiones, otro tiene que ver con el subsidio, las ayudas por desempleo, y otro tiene que ver desempleo, pensiones, y el tercero tiene que ver... No, ahora se lo diré. Voy a empezar por donde he empezado. Luego les digo los 3. Sanidad. No. Bueno, perdón, me he quedado mal. Cuando me preguntaba la mejora de pagos directos, fundamentalmente venía referida a la mejora de los pagos Pues las prestaciones farmacéuticas, las terapéuticas, me he equivocado en el nombre, y poner en valor lo más importante, que por primera vez los parados sin prestación parlamentaria, sin prestación por desempleo, Los pensionistas que no pagan nada son todos aquellos que ya no tienen derecho a prestación por desempleo, es decir, los que tienen simplemente pensionistas. Los pensionistas son de los que tienen hablamos de rentas, no de pensión. Yo ya me voy a callar. Pues fijaros, ¿no? Esto ocurre a todos, con lo cual vamos a descartar desde ya esa creencia de que yo hablo peor que los demás o yo tengo menos cualidades que los demás. Fijaros que el 70% de los españoles padece glosofobia, o lo que es lo mismo, miedo a hablar en público. ¿Y esto por qué ocurre? Pues mayoritariamente porque no nos han preparado. El sistema educativo dedica tiempo a que aprendamos a leer, dedica tiempo a que aprendamos a escribir,
pero ¿cuánto tiempo han dedicado vuestros profesores a que aprendierais a hablar? ¿Cuánto tiempo se dedican las familias a que aprendamos a expresarnos? Pues seguramente muy poco. Y fijaros que aquí y ahora me gustaría que decidierais si queréis que a partir de este momento vuestra oratoria sea una ventaja o sea un inconveniente, porque lo cierto y verdadero es que es una herramienta que vais a tener que utilizar siempre, ya sea para una entrevista de trabajo, ya sea para una clase, para una ponencia o para presentar un trabajo fin de máster o fin de carrera. Así que vamos a ponernos manos a la obra y os voy a dar algunos consejos que me parecen fundamentales para comenzar a ordenar nuestra comunicación, poder, digamos, apuntar la flecha y saber lo que hacemos en cada momento. El primer consejo es que necesitamos, antes de hablar, ser capaces de ponernos en los zapatos, ponernos en la piel de aquellas personas a las que les vamos a hablar. ¿Y esto qué significa? Que necesitamos pensar primero en nuestra audiencia antes de en cómo se lo vamos a contar. Decía Ken Hemmer, que es un especialista en comunicación, que comenzar una presentación sin tener al público en mente es como escribir una carta de amor empezando con a quien le pueda interesar. ¿Y qué pasa con esto? Que no tiene sentido, ¿verdad? Es imposible declararle tu amor a alguien que no conoces. Pues de la misma manera no podemos preparar una presentación sin saber a quién se lo vamos a contar. ¿Y qué significa saber a quién se lo vamos a contar? Pues en primer lugar, activar un recurso que es fundamental en comunicación y que muchas veces no tenemos en cuenta. La escucha activa. Ser capaces de escuchar, pero escuchar de verdad, antes de hablar. ¿Qué significa escuchar antes de hablar? Bueno, pues un montón de cosas. Aquí os dejo un listado para que lo repaséis una y otra vez y podáis de alguna manera encuestaros a vosotros mismos para ver lo que hacéis y lo que no hacéis. Es fundamental cuando escuchemos hacerlo con atención plena. No escuchar para juzgar, sino escuchar para comprender. No escuchar para dar una respuesta, sino escuchar de nuevo para comprender, para que la otra persona sienta que estamos atentos a ella. Para eso es fundamental mirarla a la cara, a sentir cuando nos hablan, que vean que les estamos entendiendo. Y también es fundamental, si no lo entendemos, repreguntar y decirle, perdona, no lo he entendido, ¿me lo puedes explicar de otra manera? ¿O a qué te refieres exactamente con esto? Porque necesitamos que la otra persona sepa que le estamos atendiendo, no interrumpir, que eso es fundamental cuando otra persona nos hable, no interrumpir, dejar que terminen de decir lo que tienen que decir, que creemos que lo sabemos y es muy probable que no lo sepamos. Y algo muy importante es escuchar, no solamente con los oídos, sino también con los ojos. Necesitamos ser capaces de ver qué nos cuenta el cuerpo de esa persona que está hablando, qué nos está diciendo con su cuerpo, qué no nos dice con sus palabras. Y esto es fundamental. Y por supuesto, como habrá muchas veces que no tengamos a las personas así de frente, sino que están a distancia, tenemos que valorar otros medios por los que podemos obtener esa información. A lo mejor podemos enviar un cuestionario o podemos pedir a la persona que organiza la reunión que les haga rellenar una ficha o incluso podemos cotillear en su perfil de LinkedIn o en su página web a ver quiénes son estas personas con las que voy a hablar y por lo tanto saber lo que les interesa. Y todo esto que hacemos, lo hacemos para averiguar algunas cosas que nos van a resultar fundamentales a la hora de crear nuestro mensaje para esas personas. ¿Cuáles son estas cosas? Pues en primer lugar, saber quiénes son desde el punto de vista más formal, probable que queráis. Es decir, son hombres, son mujeres, son niños, son ancianos, son socios, son clientes, son compañeros, son maestros, es un tribunal. ¿Quiénes son? Porque no les hablamos igual a unos que a otros. ¿A qué no? ¿Habláis igual a vuestra madre que a vuestro hermano? ¿A vuestro jefe que a vuestro compañero? ¿A un cliente, a un anciano y a un niño? Estoy segura de que no. En segundo lugar, y esto es probablemente lo más difícil, pero para mí es la clave, necesitamos saber qué les interesa a estas personas con las que yo voy a hablar. ¿Cuál es su necesidad o cuál es su pasión? ¿Qué les quita el sueño? ¿Qué les preocupa? ¿Qué quieren ellos de este momento? ¿O
¿Qué les apasiona? ¿Qué es eso que hace que se levanten a las 5 de la mañana un domingo? ¿Qué buscan ellos? ¿Qué quieren? Porque si somos capaces de averiguar esto, podremos saber cómo tenemos que enfocar nuestro mensaje para hacer que realmente les interese. Y en tercer lugar, pero también muy importante, necesitamos valorar el contexto en el que se va a producir esa comunicación. Es decir, estamos en un tribunal, es una reunión un viernes a las 4 de la tarde, pues un lunes a las 9 de la mañana. ¿Estáis vosotros en vuestra casa y yo en la mía? No estamos juntos en el aula, estamos a distancia. ¿Y eso qué me implica? ¿O es una ponencia y la mía es la cuarta? ¿O hablo el primero? Hay que valorar el contexto, porque todo eso también va a influir mucho. Por ejemplo, imaginemos que tenéis que presentar un trabajo fin de máster. ¿Cuál es el contexto más probable que nos vamos a encontrar en ese tribunal? Pues probablemente podemos presumir de ese tribunal que están aburridos, casi seguro. ¿Por qué? Porque ven a uno tras otro todo el tiempo lo mismo. Es posible que estén aburridos. Seguramente necesitaremos ser breves porque nos darán un tiempo limitado. Además, podemos presuponer que ya han leído nuestro trabajo. ¿Y eso qué significa? Que no es necesario que nosotros les demos toda la información porque ya la saben. Con lo cual, podemos afinar, podemos apuntar, podemos ir a aquello que realmente nos interesa subrayar. Y además, podríamos, por ejemplo, tener en cuenta la disposición de la sala. Podríamos pensar dónde van a estar sentados ellos, dónde vamos a estar sentados nosotros, si hay muchas personas, si hay pocas, cómo es a lo mejor la sonoridad de la sala, cómo es la distribución del espacio. Todo esto nos va a ayudar. ¿Y por qué? Pues porque necesito hacer este ejercicio para tener siempre en mente el objetivo de que nunca debo anteponer mi necesidad a la de mi audiencia. Cuando hablamos, y esto es muy importante, tomároslo como una súper máxima de la oralidad, necesito tener siempre en mente qué quieren, qué buscan, qué necesitan las personas a las que les estoy hablando. No lo que yo quiero contar, sino por qué lo que yo quiero contar puede llegar a ser importante para ellos. Me gustaría matizar este tema con un ejemplo que me gusta mucho, que es el de un trocito de una conferencia que el especialista en desarrollo sostenible Ernesto Sirolli dio en una de las famosas charlas TED. Vamos a escucharlo porque esto que él dice tiene mucho que ver con este concepto del que os estoy hablando y de cómo generalmente no tenemos en cuenta a los demás y simplemente nosotros llegamos y hablamos de lo nuestro. 1971 to 1977, I look young, but I'm not. I worked in Zambia, Kenya, Ivory Coast, Algeria, Somalia, in projects of technical cooperation with African countries. I worked for an Italian NGO. And every single project that we set up in Africa failed. And I was distraught. I thought, age 21, that we Italians were good people and we were doing good work in Africa. Instead, everything we touched, we killed. Our first project, the one that has inspired my first book, Ripples from the Zambezi, was a project where we Italians decided to teach Zambian people how to grow food. So we arrived there with Italian seeds in southern Zambia, in this absolutely magnificent valley going down to the Zambezi River, and we taught the local people how to grow Italian tomatoes and zucchini. And of course, the local people had absolutely no interest in doing that, so we paid them to come and work, and sometimes they would show up. And we were amazed that the local people in such fertile valley would not have any agriculture. But instead of asking them how come they were not growing anything, we simply said, thank God we're here. Just in the nick of time to save the Zambian people from starvation. And of course, everything in Africa grew beautifully, and we had these magnificent tomatoes. In Italy, a tomato will grow to this size, in Zambia, to this size.
and we could not believe. And we were telling the Zambians, look how easy agriculture is. When the tomatoes were nice and ripe and red, overnight, some 200 hippos came out from the river and they ate everything. And we said to the Zambians, my God, the hippos. And the Zambians said, yes, that's why we have no agriculture here. Why didn't you tell us? You never asked. ¿Veis? Esto mismo que nos cuenta Ernesto Sironi es algo que nos pasa constantemente en todas nuestras intervenciones, que vienen los hipopótamos. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta las necesidades reales de aquellos a los que nosotros les vamos a hablar. Para sentar un poco esta idea, os propongo que os toméis unos minutos y hagáis el siguiente ejercicio. Olvidaros de lo vuestro, de lo cotidiano, de lo que hablamos habitualmente y vamos a imaginar que sois productores de tomates, que tenéis una fábrica que produce y que distribuye tomates. E imaginad que tenéis durante un minuto que ir a hablarle de vuestra marca de tomates a un grupo de familias, papás y mamás, de Lampa, de un colegio, que hacen la compra habitualmente. También a un grupo de la tercera edad, personas mayores que viven en una residencia y que deciden lo que se compra en cada momento en esta residencia. E imaginad, por último, que vais a hablarles de vuestro tomate a un grupo de estudiantes que son de tercer año de ingeniería agrónoma, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver si sois capaces de elaborar un discurso de un minuto diferente para cada una de estas audiencias, porque ellos son diferentes, los contextos son diferentes y, por lo tanto, sus intereses son diferentes. Una vez que tenemos muy clara quién es nuestra audiencia, a quién le vamos a hablar, qué necesitan, etcétera, etcétera, pasamos al consejo número 2, que es el de organizar el mensaje, estructurar el mensaje. Necesitamos ser capaces ahora de crear un mensaje que transmita esas ideas en las que nosotros estamos pensando o ese proyecto, esa necesidad que tenemos de compartir con los demás. Bueno, lo primero que necesito sentarme a pensar sobre mi mensaje es, en primer lugar, ¿qué quiero decir? ¿Tengo claro lo que quiero transmitir? ¿Tengo claro qué quiero contarles a estas personas? En segundo lugar, vamos a pensar en ¿para qué quiero contarlo? Porque no es lo mismo si pretendo informar que si pretendo motivar, persuadir, inspirar, hacer que se enganchen con aquello que yo les estoy contando. Nosotros hoy en esta clase vamos a quedarnos con este supuesto, vamos a imaginar que hablamos para persuadir, para motivar, porque informar es lo que hacemos generalmente y es más o menos fácil, ¿no? Lo difícil es lo otro, hacer que nuestras palabras cuenten, que nuestras palabras muevan, que generen ese impacto, ¿vale? Y en tercer lugar, tengo que organizar en qué orden quiero decirlo. Es decir, sé lo que quiero contar, sé para qué quiero contarlo y ahora veo en qué orden lo tengo que organizar. Bien, pues en esto vamos a trabajar. Y vamos a aclarar, antes de ver cómo lo ordeno, qué es esto del mensaje persuasivo, porque lo oímos mucho, ¿no? Decimos, es que hay que motivar, hay que persuadir, hay que inspirar, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un mensaje persuasivo? Pues hablamos simplemente de un mensaje que tenga capacidad de movimiento. Un mensaje persuasivo es aquel que nos mueve, aquel que consigue producir un cambio en las personas que te están escuchando y a ser posible que ese cambio vaya en la dirección que tú quieres, en la dirección que tú propones. Persuadir, inspirar, motivar, todo tiene la misma raíz. Y sabemos que un mensaje, para que sea persuasivo, para que motive, para que inspire, necesita tener al menos 3 elementos fundamentales. En primer lugar, necesitamos que el mensaje sea entendible. Es decir, tanto en forma como en contenido, tengo que ser capaz de entender lo que me estás contando. No puedes hablarme en chino si yo hablo español y no puedes hablarme de física cuántica si yo solo sé griego. Es decir, tengo que entender tu mensaje. En segundo lugar, también muy importante, necesito que el mensaje sea memorable. Es decir, que tenga capacidad de quedarse en mi memoria. No puedes contarme algo tan complicado que yo no vaya a ser capaz de recordarlo. Y ojo, porque este es un problema que se da mucho en las presentaciones. ¿Qué suele pasar con las presentaciones?
que tengo un tiempo muy limitado y pretendo contar muchas cosas en ese tiempo limitado. No puede ser. Si os dan 5 minutos para hablar, elegid muy bien lo que queréis contar y que no sean más de 1 o 2 ideas, porque podré recordarlas, pero si me cuentas 50, seguramente no podré recordar ninguna. Con lo cual, que sea memorable. Y en tercer lugar, fijaros, lo más importante y también probablemente lo más difícil. Necesito que el mensaje sea emotivo. ¿Qué significa esto? Que tenga capacidad para despertar algún tipo de emoción en las personas que me están escuchando. Curiosidad, interés, alegría, tristeza, remordimiento, culpa, pena, cualquier cosa. Lo que sea que a mí me interese. ¿Por qué? Porque sabemos que la emoción está fuertemente ligada a la persuasión. Es lo que nos motiva, es lo que nos mueve. Fijaros, ¿qué hacen las grandes? Imaginad, por ejemplo, en marcas como Coca-Cola. ¿Qué nos vende Coca-Cola? Pensadlo durante unos segundos. No nos vende agua azucarada. Coca-Cola nos vende felicidad. Es el cajero de la felicidad. Es la chispa de la vida, ¿no? Pensad, por ejemplo, ahora en Nike, que es una marca muy interesante porque Nike fue una de las grandes pioneras del marketing emocional. Fueron de los primeros en utilizarlo en sus campañas. ¿Qué nos vende Nike? Bueno, pues ellos nos venden superación. Ellos nos dicen, just do it. Hay superación, ¿no? O Apple, que es una de las marcas más emblemáticas, pero también más difíciles, ¿no? Seguramente de analizar. Apple, ¿qué tiene, ¿no? Que hace que la gente haga colas enormes cada vez que sacan un producto. Apple nos vende empoderamiento a través de un desafío al status quo. Es algo que ha estado ahí desde el principio, ¿no? Y os recomiendo para esto que veáis y busquéis el anuncio del primer Macintosh que presentó Apple en sociedad, en televisión, y veréis como ya desde el comienzo, con este spot publicitario, Apple nos está diciendo que ha venido para marcar sus propias normas, para desafiar el status quo. Y esto genera una emoción en las personas. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando nos cuentan esto? ¿Por qué funciona, no? Pues veréis, nuestro cerebro está formado por capas que irían desde la más antigua, según la teoría de la evolución, hasta la más moderna, la que está todavía generándose, la que está todavía creciendo. En la parte más interna de nuestro cerebro tenemos lo que se llama el cerebro reptiliano, que es aquel que se encarga de todo lo relacionado con la supervivencia. ¿Esto qué es? Los instintos más básicos. Comer, reproducirse, luchar y dormir, ¿no? Probablemente. Instintos básicos, supervivencia. Después vamos haciéndonos mamíferos, seres cada vez más complejos, y aparece una segunda capa del cerebro que es el sistema límbico. En el sistema límbico se comienzan a procesar todas las emociones que conocemos hoy en día, empezando por el miedo, que es la más primitiva que tenemos, la que nos ayuda también a sobrevivir, y después todas las demás. El amor, el sentido de pertenencia a una manada, la solidaridad, el odio, etcétera, etcétera, etcétera. A estos dos cerebros juntos, al reptiliano y al límbico, les vamos a llamar cerebro emocional, porque aquí dentro se gestionan y procesan todas nuestras emociones. Y tenemos después una última capa, que es el neocórtex, que es la capa que se está desarrollando todavía, y esta capa, que es la más moderna, es la que se encarga de todo lo relacionado con la razón. Es decir, la lógica, las matemáticas, la estadística, todo eso está en el neocórtex, y además el lenguaje. El lenguaje también está en el neocórtex. Es la capa que se estaba desarrollando cuando el ser humano comenzó a hablar. ¿Y esto qué significa? ¿Qué tiene esto que ver con cómo nos comunicamos? Pues fijaros, supongamos que estas fueran las capas de nuestro cerebro. La mayor parte de personas, cuando nos comunicamos, contamos en primer lugar el qué. ¿Qué hacemos? ¿Qué quiero? ¿Qué vendo? ¿Qué busco? ¿O qué necesito? En segundo lugar, algunas personas cuentan el cómo lo hacemos, cómo lo desarrollamos, cómo te vamos a ayudar. Y fijaros que mientras que el qué es algo estrictamente racional, que queda en la capa más externa de nuestro cerebro, en el neocórtex, el cómo empieza ya a entrar en el sistema límbico, porque cómo hacemos las cosas, cómo las desarrollamos,
sí tiene que ver con nuestros valores. No es lo mismo que hagamos las cosas siendo, imaginaros, ecológicamente responsables y cuidando el medio ambiente que no. O que produzcamos un determinado producto valorando y cuidando los derechos humanos o que no. Esto tiene que ver con tu sistema de valores, con lo cual empieza ya a generarnos algún tipo de emoción. Y fijaros, en último lugar, algunas personas nos cuentan por qué o para qué. ¿Por qué o para qué realizan una determinada acción? ¿Por qué o para qué esto nos va a servir? ¿Por qué o para qué esto es importante para ti, para mí, para nosotros? Y esto es lo que va directamente a nuestro cerebro reptiliano. El por qué o el para qué. Y ahí es donde conseguimos el movimiento de las personas. Os voy a poner un pequeño ejemplo de un anuncio que hace un par de años lanzó una conocida tienda de muebles. Ahora lo veréis y que me gusta mucho porque es un mensaje que está instalado todo el tiempo en el por qué. Nos habla todo el tiempo sobre por qué es importante, para qué es importante. Y fijaros cómo no nos menciona el cómo, no nos menciona el qué, pero sin embargo consigue generar una importante emoción en nosotros. Vamos a verlo. Bueno, vamos a escribir la carta a los Reyes Magos. ¿Sabéis ya lo que vais a pedir? Sí. Este año me he portado muy bien. Un juego. Una guitarra. Una Wii. Esto y esto. Un unicornio que huele punta con punta. Estas las dejo aquí para mandárselas a los Reyes. Y ahora vais a escribir otra carta. Una carta a vuestros papás. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad? ¿Algo más? Sí. Vuestras hijas han escrito una carta a los Reyes Magos y esta para vosotros. Queridos papás, quiero que estés más tiempo conmigo, que hagamos más experimentos en casa. Me gustaría que nos hagáis un poco más de caso. Me gustaría que cenarais más con nosotros. Quiero que me hagáis cosquillas. Y que les leamos un cuento. Quiero que estemos un día juntos. No puedo. Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros. ¿Quieres jugar más al fútbol conmigo? ¿Os sorprende que os pidan esto para Navidad? Pues no, la verdad es que no nos sorprende. A mí no. Tienen demasiados juguetes siempre. El sentimiento de tratar de sustituir, pues llenarles ese pequeño vacío con un juguete que les... Pasar todo el tiempo que tenemos al máximo con nuestros hijos. Pensar que tú quieres darles todo lo mejor y lo mejor eres tú. Si lo está escribiendo es porque lo necesita, ¿no? Si solo pudieras enviar una de las dos cartas, ¿cuál enviarías? ¿La de los Reyes Magos o la de papá y mamá? Uy, es una pregunta muy difícil. La de mamá. La de mis padres, papá y mamá. Espero que os haya gustado y que hayáis podido ver cómo todo el mensaje está centrado en el por qué. Y el por qué es porque los nuestros nos necesitan, tus hijos te necesitan, la familia necesita pasar más tiempo junta, necesita estar unida. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de todo lo que te ofrece IKEA, que es muebles baratos y de diseño, espacios en los que puedes venir a comprar con los niños, formas divertidas, personalizadas, y el qué es IKEA, ¿no? que es lo último, es lo que nos ofrecen. Bueno, vamos a intentar hacerlo nosotros. No es algo extremadamente difícil, pero sí que es verdad que nos puede parecer complicado porque no estamos acostumbrados a hacerlo así. Y lo que vamos a hacer, lo que os propongo es que le demos la vuelta a la forma habitual en la que nos comunicamos y en lugar de contar primero el qué, luego el cómo y después el por qué, vamos a empezar a contar primero por qué o para qué. Esto es importante para las personas que me están escuchando.
Voy a contar después cómo yo lo voy a hacer, cómo yo lo voy a conseguir y en último lugar les contaré el qué. ¿Qué es lo que te vendo? ¿Qué es lo que te ofrezco? ¿O cuál es mi servicio? ¿De acuerdo? Os propongo que hagamos primero un esquema. Vamos a hacer un esquema que son 5 líneas y que os van a ayudar a ordenar las ideas de cara a saber después cómo tengo yo que contar mi mensaje en esa presentación o en esa intervención que voy a hacer. Pero primero voy a ordenar las ideas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Os pido que escribáis en primer lugar un titular, es una única línea, que responda a la pregunta de por qué o para qué. ¿Por qué o para qué mi idea es importante? ¿Por qué o para qué esto que yo quiero vender, esto que yo quiero ofrecer, esto que yo quiero contar es importante para las personas, para las que me están escuchando? En segundo lugar, vamos a buscar 3 puntos de apoyo en los que vamos a explicar cómo lo vamos a hacer, cómo lo desarrollamos, cómo se lleva a cabo, cómo se hace el proyecto, cómo es el proceso, cómo es la venta, lo que sea. Y en último lugar, explicaremos el qué a modo de conclusión, también en una línea, y el qué sí que es el objeto, el servicio, el proyecto, el trabajo, lo que yo quiero poner en marcha, lo que busco, lo que vendo, lo que propongo. ¿De acuerdo? Os lo cuento con un ejemplo para que lo podáis entender un poco mejor. Imaginad que yo tengo un negocio y voy a hacer este esquema. Lo primero que contaría, el por qué o para qué, es porque queremos hacerle la vida más fácil a los padres. Es decir, este servicio mío te va a hacer la vida más fácil a ti que eres un padre. ¿Cómo lo voy a conseguir? Con un servicio 24 horas, con productos que son personalizables y con materiales resistentes y lavables. Esto es cómo yo te hago la vida más fácil a ti. ¿Qué es lo que vendo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que te propongo? Es una tienda online de productos para bebé. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, espero poderos estar transmitiendo así bien en la distancia cómo se hace este ejercicio. Lo que os propongo es que lo intentéis, que lo hagáis, escribid vuestro esquema. No es un eslogan, no es un discurso, es un esquema que hago para mí. Después cogeré eso y lo trasladaré a mi presentación para ver el orden. Simplemente es el orden en el que tengo que contar las cosas, ¿de acuerdo? De todas formas, si tenéis cualquier problema a la hora de realizarlo, después, al final del tutorial, os indicaremos cómo podéis acceder a tutorías o cómo podéis poneros en contacto conmigo si queréis para enseñarme el trabajo y ver juntos si está más o menos correcto o si lo podemos modificar o cómo os puedo ayudar. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Os animo a que lo hagáis durante unos minutos. Bien, una vez que tengo organizado ya mi mensaje, que sé el orden en el que tengo que contar las cosas, ahora que sí, tengo que pensar cómo lo voy a contar. Voy a ponerme a desarrollar mi presentación, mi speech, mi discurso, mi entrevista, lo que sea. Y aquí viene el consejo número 3. Tenéis que darle una forma impactante. Y esa forma impactante vamos a centrarnos ahora en dársela fundamentalmente en 2 puntos de la presentación que son primordiales, el comienzo y el final. Yo siempre digo que necesitamos un comienzo impactante y un final memorable, o lo que es lo mismo, un comienzo interesante y un final memorable. ¿Por qué? Porque el comienzo es lo que va a hacer que la gente nos escuche, que quiera seguirnos escuchando, y el final es lo que se van a llevar. Es lo que van a recordar. Os voy a dar 3 fórmulas sencillas, fáciles y clásicas que nos suelen funcionar para hacer comienzos interesantes. La primera de ellas es que podéis comenzar con una afirmación. Puede ser una afirmación vuestra, tiene que ser firme, severa, o puede ser la cita de alguna persona conocida que os ayude a ganar autoridad moral. También podéis comenzar dando una cifra que sea, o un dato que sea sorprendente, que sea desconocido para vuestra audiencia. Ahora veremos algunos ejemplos. En segundo lugar, podéis comenzar con una pregunta. Esto me gusta mucho porque es muy directo. Desde el primer momento comienza a involucrar al público o a esas personas con las que estáis hablando y además hace que piensen y que esperen a que vosotros les deis la respuesta, con lo cual os asegura la atención durante un buen rato.
Empezar con una pregunta. Y el tercer lugar es comenzar con una pequeña anécdota o con una pequeña historia que ayude a que la gente se ponga en situación, que les introduzca. Y además, lo habréis comprobado muchas veces en vuestra vida personal, las historias, espero que podamos hablar de esto más largamente en otro capítulo, cierro paréntesis, las historias tienen un poder de atracción muy especial para la gente y si empezáis contando una anécdota, seguro que la gente os va a escuchar. Veréis, lo bueno de la comunicación, también lo difícil, pero para mí lo más bonito, es que esto no son matemáticas. Aquí 2 más 2 no siempre son 4, lo que funciona 99 veces, luego la que hace 100 no funciona y viceversa. ¿Y eso qué significa? Que todas las fórmulas son válidas y que todas las fórmulas son posibles, que podéis mezclar estas opciones de la forma en que queráis hasta que encontréis la mejor fórmula para el mejor público y el mejor contexto. Podéis empezar con una pregunta y después con una afirmación, o con una pregunta y después con una anécdota, o una anécdota que nos sugiere una pregunta. Las fórmulas son muchas y todas sirven si os funcionan. Os pongo algunos ejemplos. When you have 21 minutes to speak, 2 million years seems like a really long time, but evolutionarily 2 million years is nothing. And yet in 2 million years, the human brain has nearly tripled in mass, going from the 1¼ pound brain of our ancestor here, Habilis, to the almost 3-pound meatloaf that everybody here has between their ears. What is it about a big brain that nature was so eager for every one of us to have one? A herd of wildebeest, a shoal of fish, a flock of birds. Many animals gather in large groups that are among the most wonderful spectacles in the natural world. And why do these groups form? The common answers include things like seeking safety in numbers, or hunting in packs, or gathering to mate or breed. And all of these explanations, while often true, make a huge assumption about animal behavior, that the animals are in control of their own actions, that they are in charge of their bodies. When I was 9 years old, my mom asked me what I would want my house to look like. And I drew this fairy mushroom. And then she actually built it. I don't think I realized this was so unusual at the time, and maybe I still haven't, because I'm still designing houses. Sadly, in the next 18 minutes when I do our chat, 4 Americans that are alive will be dead through the food that they eat. I want to ask you all to consider for a second the very simple fact that by far most of what we know about the universe comes to us from light. We can stand on the earth and look up at the night sky and see stars with our bare eyes. The sun burns our peripheral vision. We see light reflected off the moon. And in the time since Galileo pointed that rudimentary telescope at the celestial bodies, the known universe has come to us through light across vast eras in cosmic history. My name is Maysoon Zayed, and I am not drunk, but the doctor who delivered me was. He cut my mom 6 different times in 6 different directions, suffocating poor little me in the process. As a result, I have cerebral palsy, which means I shake all the time. Look. Ya lo habéis visto, comienzos variados y en los que se mezclan una y otra cosa. Y por supuesto el final tiene que ser memorable, el final tiene que acabar arriba. No puede ser que tengamos una gran entrada, que tengamos un gran desarrollo y que en el último minuto acabemos con aquello de, bueno pues, y esto era todo. Bueno pues, no tengo nada más que decir. Y ya está, esto era todo, me voy. No, por favor, tened un gran final que quede arriba, en el que claramente pongáis el punto y final, que se sepa claramente con vuestra voz cuándo habéis terminado y después de ese punto solo queda gracias. Os voy a poner un gran ejemplo. Teaching and learning should bring joy. How powerful would our world be if we had kids who were not afraid to take risks, who were not afraid to think, and who had a champion? Every child deserves a champion, an adult who will never give up on them, who understands the power of connection and insists that they become the best that they can possibly be. Is this job tough? You betcha. Oh God, you betcha. But it is not
impossible. We can do this. We're educators. We're born to make a difference. Thank you so much. Un gran final, ¿verdad? Pues ya lo habéis visto, tened un comienzo impactante, un final memorable y por el camino aseguraros de que habéis estructurado muy bien el contenido, de que ese comienzo refleje el por qué o el para qué es importante, por qué o para qué estamos aquí, explicamos el cómo durante el recorrido y después en ese final memorable volvemos a recordar lo más importante de nuestro mensaje. ¿Cuál es la última frase que queremos que las personas que nos están escuchando se lleven? Una vez que tengo estructurado mi mensaje y una vez que tengo ese comienzo y ese final bien preparado, aquí viene el cuarto consejo. Es muy importante ser capaz de transmitirlo. Y tengo que transmitirlo con mi cuerpo y con mi voz. Fijaros que esto es fundamental porque solemos dedicar mucho tiempo a preparar la parte escrita del mensaje, llamémosle así, la parte verbal, pero sin embargo no nos fijamos en la otra. Y muchas veces se nos olvida que el lenguaje no verbal, que es todo aquello que yo cuento con mi cuerpo y con mi voz, en algunos procesos comunicativos puede llegar a suponer hasta el 90% de la información que recibe mi receptor. Es decir, cuando tú hablas, las personas que te están viendo, hasta un 90% de lo que dices lo extraen de tu cuerpo y de tu voz, de lo que tú no dices. Habréis visto seguramente alguna vez estos datos que os muestro, que son de la encuesta que hizo Albert Mehrabian hace ya bastantes décadas, y que nos cuentan que hasta el 55% del mensaje puede depender de nuestro cuerpo, hasta un 38% de nuestra voz, mientras que las palabras en ocasiones solamente suponen el 7% del mensaje. ¿Eso qué supone? Como os digo, que más del 90% en ocasiones lo estamos contando con nuestro cuerpo. Y esto pasa porque las personas primero procesan imágenes, en segundo lugar procesamos sonidos y en último lugar procesamos las palabras. Es decir, nos creemos primero lo que vemos y ya después lo que nos dicen. ¿Qué aspectos necesito yo controlar de mi cuerpo y de mi voz para asegurarme de que estoy transmitiendo el mensaje de la forma más adecuada posible? Bueno, pues vamos a ver unas leves pinceladas de cada cosa y vamos a comenzar con la voz. Algunos elementos importantes que tenéis que controlar de vuestra voz son, en primer lugar, procurar hablar siempre con un volumen adecuado. Necesitamos que todo el mundo nos escuche en la habitación. En segundo lugar, vamos a vocalizar de manera clara. Necesito que todo el mundo me entienda. Hay que abrir bien la boca. Necesito enfatizar lo que digo utilizando tonos variados, pero quizá también ritmos variados, utilizando silencios. Necesito dar color a lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Hay que enfatizar. Es decir, a lo largo de un discurso, a lo largo de una presentación, hay palabras, hay frases, hay trozos que considero más importantes que otros. Y eso tiene que verse reflejado en mi voz. Además de todo esto, necesito emplear ritmos dinámicos, porque ¿qué pasa cuando hablamos siempre con el mismo ritmo de voz y caemos en la monotonía? Que se vuelve aburrido. Necesito hablar más rápido en algunas ocasiones y más lento en otras ocasiones para poder tener la atención de mi audiencia. Y, súper importante, vamos a utilizar pausas y a utilizar silencios. Porque los silencios dicen muchísimo, porque una pausa bien llevada hace que vuelva la atención de mi audiencia o quizás anuncia que a continuación viene algo importante. Con lo cual, no tengáis miedo a utilizar las pausas. Si queréis hacer un ejercicio práctico y divertido para ver cómo manejáis vuestra voz y si podéis conjugar todos estos elementos, os recomiendo que elijáis una frase cualquiera. Por ejemplo, tengo una noticia que darte. Y que juguéis a decir esa frase con diferentes intenciones. ¿Cómo sonaría si estuviera enfadado? ¿Alegre? ¿Triste? ¿Con asco? ¿Con duda? ¿Con miedo? Jugar. A ver si sois capaces de que vuestra voz suene de manera diferente según vosotros queráis y veréis cómo esa frase, tengo una noticia que darte, o la que vosotros
elijáis va a cambiar de significado según cambie vuestra voz. Practicad, porque la única manera de conocer y manejar nuestra voz es practicando. Y por supuesto, si hablamos de presentar, de hablar en público, necesitamos hablar también del lenguaje corporal, que es nuestro gran comunicador y en muchas ocasiones también el gran desconocido. Os animo a que en estos días hagáis un proceso de autoobservación y penséis dónde están vuestros pies cuando estáis de pie, hacia dónde apuntan, cómo colocáis vuestras caderas, qué hacéis con vuestras manos, qué gestos pone vuestra cara, cómo os sentáis, qué ocurre cuando estáis esperando, etcétera, etcétera, etcétera. Aprended cómo se comunica vuestro cuerpo para que veáis si estáis transmitiendo en cada momento aquello que verdaderamente queréis transmitir o vuestro cuerpo va por un lado y vosotros vais por otro. Esto es muy importante. Yo os voy a dar algunos consejos fundamentales para que cuando salgáis a hacer vuestra presentación, vuestro discurso, speech o lo que quiera que tengáis que comunicar, tengáis vuestro cuerpo lo más controlado posible en el sentido de que transmita aquello que verdaderamente vosotros queréis transmitir. En primer lugar, os recomiendo tener una postura base cuando estamos de pie que nos ayude fundamentalmente a no bailar. Esta postura base no es otra que la de tener las piernas abiertas a la altura de las caderas, los pies mirando al frente, el peso repartido por igual en ambas caderas, no me pongo así y no me pongo así, y los brazos caídos de forma natural. Esta postura me permite tener los pies anclados al suelo y evitar el típico bailoteo cuando uno está hablando, que además veréis que es una cosa muy incómoda, ¿no? Si uno está así todo el tiempo, estoy anclado, transmito más fuerza y transmito más seguridad. También vamos a intentar, si estoy hablando sentado, estar erguidos, que la dirección de mi cuerpo esté siempre enfocada hacia mi interlocutor, enfoco hacia la persona o personas con las que estoy hablando, no hablo de esta manera, ¿de acuerdo? También voy a intentar no cruzar los brazos cuando hable, porque transmite una sensación de cerramiento o incluso de inseguridad, dependiendo del contexto, y de igual manera no escondo las manos, no las meto en los bolsillos, no las meto detrás, no las agarro así, muchas veces también ¿qué hacemos? No escondo las manos. Las manos las tengo siempre a la vista. Importantísimo. La mirada y la sonrisa, que son dos de las expresiones faciales que medio podemos controlar. Necesito mirar a la gente cuando hablo, la miro a la cara, la miro a los ojos. Eso de mirar a un punto vacío en el infinito fuera, lo olvidamos. Miramos a las distintas personas a las que estoy hablándoles y sonrío, por favor, porque cuando sonreímos ya tenemos la mitad de la empatía ganada, generamos una buena predisposición en las personas que nos están escuchando y el ambiente seguro es mucho mejor. Y un último consejo que os doy relacionado con vuestro lenguaje corporal es que vigiléis los adaptadores. Los gestos adaptadores son esos gestos que realizamos sobre nosotros mismos o en ocasiones sobre objetos como puede ser un bolígrafo o el pasador del mando de las diapositivas y que hacen que nos estemos tocando todo el tiempo así mientras estamos hablando. Generalmente es un frotamiento, como que le doy vueltas o me toco el reloj, me atuso el pelo, me arreglo la chaqueta o aquí, por allí. Porque estos gestos lo que demuestran es que estamos fuera de nuestra zona de confort, que estamos nerviosos, que estamos inseguros y el cuerpo se relaja a través del tacto. Por lo tanto, vigilarlos y si los tenéis, intentad evitarlos. Si tenéis que utilizar un micro para hablar, por ejemplo, y estáis nerviosos y no sabéis qué hacer con las manos, mi recomendación es que coloquéis el micro en la mano izquierda, que es la que más difícil resulta de controlar y que con la mano derecha tratéis de hacer pequeños gestos, pequeños movimientos acompasados y nunca tocaros o esconderla en los bolsillos. Terminamos y lo hacemos recapitulando los distintos consejos que hemos visto. En primer lugar, antes de preparar una presentación, siempre poneros en los zapatos de vuestra audiencia, poneros en su lugar, pensad en qué contexto estáis, qué necesitan, qué quieren escuchar.
¿Qué podéis hacer para llamar su atención? En segundo lugar, organizad bien el mensaje. Pensad qué vais a contar primero, qué vais a contar en el centro y qué vais a contar para terminar. Mi consejo es que empecéis por el por qué o por el para qué, de manera que podáis generar alguna emoción en ellos que llame su interés y que terminéis con algo que sea realmente memorable. Para esto le vamos a dar una forma impactante a nuestro mensaje. Y en último lugar, es fundamental que todo esto que habéis preparado podéis transmitirlo con vuestra voz y con vuestro cuerpo. Que no caigáis en la monotonía a la hora de hablar y no dejéis que vuestro cuerpo se vea excesivamente nervioso. Que muestre que estamos aquí y ahora dominando esta situación. Y meto un quinto consejo y último que para mí es fundamental. Y es que no podéis olvidar nunca que la comunicación es un diálogo. Aunque seáis vosotros los que estáis exponiendo, aunque seáis vosotros los que lleváis la batuta en este momento como emisores, la comunicación tiene que ser un diálogo y las personas que están al otro lado tienen que sentir siempre que estáis en continua conexión con ellos y buscando ese feedback. No os olvidéis nunca de esto. Tenemos un tiempo muy corto para realizar esta sesión, pero estoy segura de que hay muchas cosas que os gustaría ampliar y sin duda el de la comunicación oral es un tema interesantísimo en el que podéis investigar tanto como queráis. Os propongo aquí una serie de materiales complementarios a esta sesión que hemos visto y que creo que pueden ser interesantes para vosotros. Por un lado, una serie de vídeos de charlas que os recomiendo, son charlas TED, algunas de ellas, otras no. Todas están bien, todas son muy interesantes y desarrollan en profundidad de alguno de los temas que hemos visto o están relacionados. Y también os dejo una bibliografía básica recomendada. Son todos ellos libros de verdad que merece la pena, son interesantes, con los que podéis ampliar también los temas que hemos visto. En cualquier caso, si necesitáis otro tipo de material que no encontréis ahí, podéis contactar conmigo a través de mi dirección de correo electrónico, también a través de cualquiera de mis redes sociales y estaré encantada de poder contestar a vuestras dudas y ayudaros si está en mi mano. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por haber compartido este ratito conmigo. Espero de verdad que os haya sido de utilidad. Y os dejo para terminar con esa frase de Federico Fellini que para mí enmarca mucho el sentido que tiene trabajar en nuestra comunicación y por qué debemos esforzarnos en comunicarnos cada día mejor con los demás. Decía Fellini que un lenguaje diferente es una visión diferente de la vida. Yo estoy convencida de que todos nosotros podemos hacer que eso sea así, de que si queremos que las cosas sean diferentes, tenemos que empezar a cambiar el modo en el que las hacemos.